Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Bogotá y columnista del diario El Tiempo. Sí, Alejandro, y con Sandra Borda hablaremos sobre la compleja situación de las relaciones colombo-venezolanas y las negociaciones que en México se están llevando a cabo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. Bienvenida, Sandra, ¿cómo te va? Hola, Chomino, hola Alejandro, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Sandra, vamos a comenzar la entrevista. Se solía decir que Colombia y Venezuela vivían muy de espaldas, sin embargo, en la década de los 90 y la primera década de este siglo, ambos países experimentaron un florecimiento de sus relaciones, especialmente en el área económica. Hoy queda muy poca cosa de eso, por no decir nada. ¿Qué consecuencias ves para ambos países de continuar este drástico distanciamiento? Yo básicamente creo que estamos enfrentados a un escenario de enormes oportunidades perdidas. El espacio de la relación bilateral, el espacio de la frontera y digamos la historia común que tienen Colombia y Venezuela no es sino generador de múltiples oportunidades para todo el mundo, para los habitantes de la frontera, para el sector privado, para el sector público. El espacio de acción colectiva y de iniciativas conjuntas entre Colombia y Venezuela es enorme, y todo lo que ha estado pasando recientemente es simplemente que estamos perdiendo las oportunidades de explotar ese potencial por cuenta de las desavenencias políticas que ya se volvieron regla y dejaron de ser excepción entre las dos naciones. Ahora, Sandra, el régimen de Maduro es un régimen que ya ha hecho de la violación de derechos humanos, de acabar con la separación de poderes, de atropellar las instituciones de la democracia, ha hecho de eso realmente ya un credo. Y sin embargo, por otra parte, tenemos lo que mencionas, un pasado de colaboración que en algunos casos, como en el Acuerdo de Cartagena, fue desde el punto de vista del desarrollo comercial, del intercambio, etcétera, realmente importantísimo para los dos países y para la región. Ahora, ¿tú crees que es posible colaborar, que haya colaboración, sinergia positiva entre Colombia y Venezuela sin contagiarse Colombia del autoritarismo? Yo creo que es posible. em, Sin embargo, creo que es difícil. Creo que la regla de la relación entre Colombia y Venezuela, particularmente para Colombia, tiene que ser una regla que es difícil de definir, porque implica caminar una muy delgada línea que separe de un lado la necesidad de reconocer constantemente lo que dices acerca del régimen venezolano, Alejandro, reconocer que no es un régimen democrático, que no es un régimen respetuoso de los derechos de los venezolanos, y que es un régimen que está coartando las libertades políticas, individuales, pero también económicas y sociales de los venezolanos. Y de otro lado, básicamente reconocer también el principio muy propio del derecho internacional, de acuerdo con el cual eso no es un tema, no es un problema que Colombia pueda resolver. Es un problema que se tiene que resolver con iniciativa de los venezolanos, por supuesto, con toda la ayuda de la comunidad internacional que sea posible, pero es un tema de política doméstica que no se puede resolver a través de la intervención internacional. Tratar de construir una estrategia frente a Venezuela que tenga en cuenta esos dos principios fundamentales no es fácil, pero es posible. Creo que el riesgo que se corre, y lo hemos visto en los últimos años, para Colombia es someterse a un aislacionismo frente al tema venezolano grande si se casa solamente con uno de los dos escenarios. Si nos dedicamos única y exclusivamente a condenar el régimen venezolano, sin proponer alternativas desde la comunidad internacional, creo que estamos sometiendo a Venezuela a un ostracismo enorme y no lo estamos ayudando en la solución de su problema. Pero si además
del otro lado pensamos que todo depende de la comunidad internacional y que esto es un problema que se resuelve solamente a punta de intervención, creo que tampoco estamos contribuyendo mucho. Entonces, el equilibrio no es un equilibrio fácil, pero es un equilibrio que creo que tenemos que mantener. Si mantenemos ese equilibrio, también llegará la hora en la que lo que se tenga que demandar sea un respeto a la política interna colombiana frente a otros actores internacionales. El punto esencial es respétame y te respetaré y viceversa. Creo que ese tiene que ser el punto de partida para tratar de reconstruir la relación entre los dos países. Sandra, esta respuesta tuya me da pie para hacer esta otra ahorita, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana comenzaron negociaciones recientemente en México. ¿Qué consecuencias positivas o negativas se desprenden del hecho de que Colombia no esté acompañando, digamos, este proceso de alguna manera? Pues yo creo que positivas muy pocas, porque digamos desde hace tiempo la región en general y Colombia en particular han estado insistiendo en la necesidad de que Venezuela transite pacíficamente, negociadamente, políticamente hacia una democracia, regrese a un régimen democrático. Y en eso muchos países del mundo han estado dispuestos a ayudar. Colombia primero tiene una gran experiencia en este tipo de transiciones pactadas, digamos la transición del Frente Nacional que terminó con la primera fase del conflicto colombiano, más recientemente, digamos, las negociaciones con las FARC, más o menos nos han enseñado cómo funcionan estas cosas, entonces creo que podríamos contribuir, pero adicionalmente creo que el principal afectado en términos regionales de cómo sea que resulte la transición venezolana necesaria inevitablemente va a ser Colombia, como hemos sido los principales recipiendarios de las consecuencias de la crisis venezolana también a través de la migración. Entonces, realmente es un poco absurdo que en medio de un problema que nos afecta diariamente y tan constante y profundamente, digamos, no tengamos el más mínimo espacio para contribuir de alguna forma y para ser parte del diseño de este proceso de transición venezolano. Yo creo que por lo menos uno puede decir que es una fortuna que ya no queda mucho tiempo de este gobierno y que el próximo gobierno necesariamente va a tener que venir con una estrategia clara frente al tema venezolano que camine por esa delgada línea que estaba definiendo antes, pero que también se cerciore de que Colombia tenga un espacio en el proceso de definición de la salida a esta crisis por la que está atravesando el vecino país. Sandra, próximamente ya vendrán elecciones en Colombia y ya se perfilan un gran número de aspirantes a la presidencia. Y esto se produce en un contexto muy complejo. Pandemia, una situación la situación de la pobreza de nuestros países, de todos. En Colombia también existe una gran desigualdad. Bueno, pandemia, pobreza, migración, a niveles realmente superiores. ¿Cómo te imaginas los retos de de un próximo gobierno, del próximo periodo presidencial colombiano? Yo creo que el reto más importante va a ser necesariamente caminar justamente por esa delgada línea que estaba definiendo antes. Creo que la izquierda colombiana ha demostrado en varias ocasiones que le cuesta un poco hacer declaraciones contundentes frente a la naturaleza del régimen venezolano. Y no son muy amigos de llamar a las cosas por su nombre y eso tiene consecuencias políticas claras. Y de otro lado, la derecha colombiana está mucho más interesada en procesos de resolución que pasan por la intervención ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y ya vimos lo que hicieron, digamos, durante el actual gobierno de Iván Duque. Luego no hay mucha expectativa de que puedan hacer una cosa distinta si logra ganar un gobierno de esa naturaleza. Todo esto simplemente para decir que probablemente el mejor escenario para contribuir a la resolución de la crisis venezolana desde Colombia va a tener necesariamente que pasar por un gobierno del denominado centro, que creo que es el sitio en donde están las personas que mejor han caminado esa delgada línea de la que estoy hablando. Ahora, además de caminar esa delgada línea, yo creo que también nos vamos a tener que poner serios, y tú lo mencionas, Alejandro, en materia de cómo vamos a continuar atendiendo la crisis humanitaria. Creo que si hay algo de resaltar del actual gobierno es que es un gobierno que ha tenido una política migratoria, digamos,
yo creo que más que aceptable, ¿no? Es una política migratoria como pocas en el sistema internacional. Todo el mundo está cerrando fronteras y construyendo muros y aquí, mientras tanto, el gobierno ha tomado la sabia decisión de recibir y de tratar de regularizar a los venezolanos migrantes, pero con un Estado débil que no en todos los casos está a la altura de la necesidad de proveer de educación, de servicios en general, de salud, a los venezolanos que están llegando. Caramba, a duras penas lo pueden hacer con todos los colombianos. Entonces, creo que el compromiso tiene que ser el de establecer, digamos, un gobierno, un Estado un poco más sólido, un Estado con un poco más de capacidades para la atención, es decir, cumplir con las promesas que les hemos hecho a los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro país como resultado de esa crisis. Creo que ese es el siguiente paso. Ya está la regularización legal, ahora necesitamos la regularización de facto, básicamente, que es la de proveer de estos servicios, y uno sí quisiera escuchar a los candidatos. Yo en realidad no he escuchado a ninguno hablar, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro, hablar de un plan concreto de atención a los venezolanos migrantes. Eso es algo de lo que definitivamente tenemos que estar pendientes si queremos seguir saliendo al sistema internacional a sacar pecho por nuestra política migratoria. Mira, Sandra, ya para terminar, me quería un poco referir al tema de la xenofobia. En Colombia realmente es un tema que no ha tenido, digamos, de la importancia que igual se han podido ver en otros países de la región, ¿no? Sin embargo, ha habido pues una que otra intervención de algún líder político un poco en esa dirección. ¿Cómo aprecias tú ese fenómeno aquí en Colombia? Pues yo lo primero que tengo que decir es que por fortuna son minorías muy fáciles de puntualizar en el liderazgo político, las que se han dedicado a utilizar la xenofobia para crear capital político. Y digámoslo claro, estamos hablando de la alcaldesa de Bogotá, que en varias ocasiones, para tratar de justificar un poco las grandes fallas de su política en materia de seguridad, entonces decide simplemente traer a la población venezolana a colación para tratar de culparla explícita o implícitamente de los problemas de seguridad que estamos adoleciendo. Por fortuna es solamente ella. Sí, por fortuna es solamente ella, no es un movimiento generalizado de la clase política. Yo creo que en ese tema la clase política colombiana lo está haciendo bastante bien, llamando constantemente a la gente digamos, a tener como un equivalente desde el punto de vista de la sociedad civil, de la política, un poco de brazos abiertos que ha tenido el gobierno en una situación que no es fácil, que es, como lo ha demostrado la alcaldesa, muy proclive a ser explotada políticamente. Insisto, por fortuna no lo ha hecho nadie más. Esperemos que siga siendo solamente ella. A veces se arrepiente y pide disculpas. No sé qué tanto sirva de eso, pero creo que la dureza con la que ha recibido la sociedad bogotana las declaraciones de la alcaldesa son una buena señal de que como sociedad estamos en otra cosa y que estamos por encima, digamos, de los instintos politiqueros de los gobernantes de turno, y eso está bien. Obviamente hay preocupaciones porque justamente como un Estado como el colombiano le cuesta trabajo, digamos, recibir semejante cantidad de gente en una coyuntura tan pequeña, pero lo que yo siento por todas partes es buena voluntad y muy poco deseo de explotar políticamente este asunto. Entonces yo celebro eso. No hemos oído a la derecha, que es, digamos, en otros países el sospechoso natural del discurso xenofóbico. Ese no ha sido el caso en Colombia, por fortuna. Las otras alternativas centro e izquierda son mucho menos amigas de ese tipo de discurso. Entonces yo creo que vamos por buen camino. El hecho de que ya estemos más o menos en modo campaña presidencial y ese no haya sido la forma en la que se haya tratado el tema, yo creo que está mostrando que la clase política entiende lo volátil que puede ser hacer uso de ese tipo de argumentos y prefiere simplemente no hacerlo. Algo había que celebrarles. Bueno, muchísimas gracias, Sandra Borda, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talpaldigital.com en Caracas.